Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a sábado 19 de noviembre, justamente en este último día de la 33ª semana del tiempo ordinario, en las postrimerías de este año litúrgico. Y para hoy, en la liturgia de la iglesia, celebramos a Santa María en día sábado. Y bueno, pues normalmente hoy se celebra también en Puerto Rico, no en otra parte de la iglesia, a Nuestra Señora de la Divina Providencia, patrona de ese país. También hoy celebramos a distintos santos: a San Abdías, profeta del Antiguo Testamento, a Santa Matilde, virgen, a San Rafael Kalinowski, presbítero, San Máximo, mártir, Santa Inés de Asís, virgen, y también celebramos a Santa Matilde de Haggeborn. Santa Matilde fue una de las grandes figuras del monasterio de Helfta, que vivió en el siglo XIII. A los 7 años visitó a su hermana Gertrudis en el monasterio de Rodesdorf. Se sintió tan fascinada por ese ambiente que deseó ardientemente formar parte de él. Ingresó como educanda y en 1258 se convirtió en monja. Matilde compuso numerosas plegarias, fue maestra de doctrina fiel y de gran humildad, consejera y guía en el discernimiento. Pidamos pues la poderosa intercesión de Santa Matilde de Haggeborn. Para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versículos del 27 al 40. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda, y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: En esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces unos escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien. Y a partir de ese momento ya no se atrevieron a preguntarle nada. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Para dar una explicación un poquito más fidedigna y sencilla de este texto bíblico y de la parábola que acabamos de escuchar, es importante aclarar algunos asuntos. Por ejemplo, ¿quién era aquel grupo de hombres que se dirigió a Jesús y le hizo una pregunta para ponerlo a prueba? Era el grupo de los saduceos, que pertenecían al Sanedrín, dentro de la casta sacerdotal. Específicamente pertenecían a un grupo social de clase alta. Era un grupo judío y pues este nombre, saduceos, tenía una íntima relación porque derivaban del sumo sacerdote Sadoc. En tiempos de David existió, y como repito, eran parte de la aristocracia del tiempo de Jesús, de la vida alta, ¿verdad?, de ese tiempo. Y claro, aceptaban como revelado, por así decirlo, nada más en el Antiguo Testamento, la Torá. Para los judíos la Torá, para nosotros el Pentateuco. Torá, que significa ley para ellos. Pentateuco para nosotros, que significa 5 libros o 5 rollos, los primeros 5 libros de la palabra de Dios.
y pues evidentemente negaban los demás libros del Antiguo Testamento judío. Por lo tanto, no reconocían tampoco las tradiciones de su tiempo. No reconocían la Mishnah, que es la tradición judía, oral y escrita que se recoge en un documento. No reconocían tampoco eso. Eran un tanto personas materialistas, ¿sí? Que dejaban por un lado todo tipo de cuestiones abstractas. Por eso no creen en la resurrección, no creían en los milagros, no creían en todo aquello que no podían ver y tocar, de todo aquello que estaba en el ambiente material de las cosas, por así decirlo. Y bueno, pues eran un tanto personas que dudaban siempre, ¿verdad? Escépticos, esa es la palabra, un tanto escépticos, personas que siempre andaban dudando de todo aquello que tenía que ver con la espiritualidad y de lo que hablaba del más allá o de lo que hablaba de la resurrección. Eran temas que no aceptaban, no estaban dentro de su léxico, no admitían por eso pues la existencia de seres celestiales como los ángeles, menos iban a aceptar la resurrección, ¿verdad? Pero llama la atención porque hoy nos encontramos con esta realidad que se da en tiempos de Jesús. Este grupo pone a prueba a Jesús y le hace una pregunta delante de toda la gente. Pero vean qué astucia. Utilizan la misma palabra de Dios para querer tentar a Jesús, para probar a Jesús. Ojalá que nosotros no hagamos eso, nunca, jamás. Es un grave pecado querer utilizar la palabra de Dios para poner a prueba a una persona. Cuidémonos de eso también. Hoy me encuentro con una cita de la Constitución Gaudium et Spes, número 18 del Concilio Vaticano II, que nos dice: Cristo nos liberó de la muerte. La muerte es un dato constante de experiencia, la muerte biológica, su anuncio paulatino en las múltiples enfermedades, su presencia brutal en los accidentes y su manifestación en todo lo que es negación de la vida debido a la violación de la dignidad y derechos de la persona, constituye el más punzante de los problemas humanos. Así es. ¿Y qué se pregunta el hombre? Las ciencias humanas. ¿Qué se pregunta, por ejemplo, la sociología, la filosofía o la historia de las religiones? Según nos dice el comentario bíblico de Ediciones San Pablo, ¿es un final o un comienzo? ¿Nos espera la nada u otra vida distinta? ¿Somos aniquilados o transformados? ¿Al final del camino está Dios o el vacío? Y muchas veces no se le ha podido dar respuestas a estas preguntas que son vitales en la vida humana. Pero nosotros los cristianos somos creyentes, tenemos fe, y solamente damos respuesta a estas preguntas en torno a una persona, a la figura de Cristo Jesús resucitado. Sí, es la única respuesta que le damos desde nuestra fe a la interrogante sobre la muerte. Y por eso hoy se quedan atrás las interpretaciones que hacen los saduceos de que la muerte no existe, burlándose a través de la escena de aquella viuda que no había dejado hijos y que se había casado con los 7 hermanos. Es una manera de querer pues mofarse del Señor y de la misma palabra. Pero sabemos que Jesús resucita, sabemos que Jesús nos da un enfoque nuevo, una esperanza al corazón. Por eso los cristianos sabemos que después de esta vida viene algo mejor, que la resurrección sí existe, que Dios vive, que Jesús está vivo, que ha vencido a la muerte, que ha vencido al pecado y que nos ha dado la esperanza de una nueva vida. Y esto lo creemos, esto lo dice la palabra de Dios. Justamente el Evangelio de San Juan capítulo 11, 17. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Bueno, pues creamos de que Jesús está vivo, creamos que después de esta vida nos espera algo mejor. Y claro, aquellos hombres le sacan a Jesús el tema de la ley del levirato que encontramos en el Antiguo Testamento.
específicamente en Deuteronomio 25:5. Y bueno, qué importante es saber que Jesús le da un sentido nuevo a la muerte. No tengamos miedo, nos dice hoy el Señor a través de lo que responde a aquellos hombres. Cuando lleguemos a la vida eterna seremos como ángeles delante de Dios. Por lo tanto, Jesús dice que nuestra alma seguirá existiendo y con ello le da un nuevo enfoque a la muerte. Ya no es el final, ya no es el vacío, ya no es la nada, ya no debe de haber dudas o miedos. Jesús es la vida eterna. Con su muerte y resurrección, Jesús abre para nosotros las puertas de la vida eterna. Y por eso sigamos trabajando en este mundo, viviendo el amor, viviendo las virtudes, viviendo una vida íntegra, para que algún día podamos gozar de esa vida plena, de esa vida nueva, de esa vida eterna después de nuestra muerte. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Les pido que por favor oren, porque hoy tengo retiro, hoy y mañana, con la pastoral familiar, retiro de parejas, aproximadamente entre 18 y 20 parejas que irán a este retiro cerrado para renovar la fe y el amor y pertenecen a esta parroquia de San José Palencia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.